A continuación vamos a analizar un tópico de gran actualidad que se titula LDL colesterol. Cuanto más bajo sigue siendo mejor, uniendo la genética con la epigenética. Y para responder esta interrogante vamos a buscar la respuesta en 5 tópicos. Los 20 años de seguimiento del estudio Woskov, uniendo la inmunología y la epigenética, la aleatorización mendeliana, la nueva genética de los lípidos y las perspectivas a futuro. 20 años de seguimiento del Woskov y 3 preguntas fundamentales. La memoria metabólica solo se cumple para la glucosa. Los beneficios de la estatina pueden persistir aún después de 20 años. Y una tercera pregunta, cuanto más temprano, mejor. Aquí tenemos el estudio Woskov presentado en el 2015 en el Congreso Americano del Corazón y se trata de un seguimiento de un estudio que se inició en el año 1989 por 5 años, comparando dos tipos de población. Fueron en total 6.595 hombres, de los cuales una parte de ellos recibió 40 miligramos de pravastatina y la otra parte recibió placebo. Después de 5 años de finalizado el estudio fue por 5 años, y 20 años después de finalizado el estudio, tenemos el seguimiento. ¿Qué pasó con estos pacientes 20 años después? La pregunta fundamental, ¿fue importante el hecho de administrar este medicamento pravastatina por 5 años a estos pacientes? Y sigue siendo una diferencia 20 años después. Aquí podemos ver entonces los resultados 20 años después. El efecto fundamental es, aún después de 20 años, hay una disminución con respecto al grupo placebo en la incidencia de mortalidad general, de mortalidad cardiovascular, de coronariopatía y de enfermedad no cardiovascular, con disminución en la incidencia de hospitalizaciones cardiovasculares por infarto, por falla cardíaca y por revascularización. Quiere decir esto entonces que ese tratamiento, esos 5 años de tratamiento, producen un efecto de ganancia en un paciente libre de enfermedad por aún 20 años después. Y vemos entonces que aunque este era un grupo de pacientes que estaban entre los 50 a los 70 años, logramos un efecto clínico aún en este grupo de pacientes con 50 años o más. La pregunta fundamental sería si este efecto beneficioso podría producirse si le damos a los pacientes el beneficio del uso de las estatinas a edades más tempranas. En pacientes de alto riesgo, administrar medicamentos a edades mucho más tempranas. En conclusión, el LDL colesterol origina un efecto de memoria, o su modulación origina un efecto de memoria metabólica y de legado vascular. Que las estatinas producen un legado protector aún en pacientes con 50 años o más. Y entonces mantenemos la pregunta anterior. ¿Sería beneficioso utilizar las estatinas a edades aún más tempranas? Para responderlo vamos a utilizar, como dijimos, la epigenética con la genética y la inmunidad. En este caso, inmunidad y heterogénesis, y 3 puntos fundamentales. Recordar lo que es inmunidad innata versus inmunidad adaptativa, el efecto del LDL colesterol como señal activadora y lo que se conoce actualmente como inmunidad entrenada, que es el nuevo paradigma en la inmunología. Tenemos entonces que, conocidos, teníamos una inmunidad llamada innata, que es la inmunidad básica, primordial, más antigua filogenéticamente, y que constituye la barrera primordial de defensa contra los organismos, y una segunda barrera, que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una inmunidad que no genera memoria. Dentro de sus células fundamentales tenemos los neutrófilos, los macrófagos y las células presentadoras de antígenos conocidas como células dendríticas. En el segundo caso, la inmunidad adaptativa es una inmunidad más evolucionada desde el punto de vista de los seres vivos. Es una inmunidad que genera memoria y que está constituida esencialmente por 2 tipos de células, los linfocitos B y los linfocitos T.
Esencialmente, cuando hay ataque por microorganismo patógeno, ese microorganismo patógeno va a ser captado por el organismo y presentado a unos receptores especiales, dentro de ellos los receptores TORP, los TORP-like receptors, que se encargan de eliminar este tipo de microorganismos patógenos. Pero de forma similar, la LDL oxidada va a originar una respuesta similar. La LDL oxidada se constituye en una señal de peligro que puede ser captada también y va a ser tomada por los receptores TORP para ser metabolizada. Tenemos entonces que la LDL tiene una serie de señales de reconocimiento conocidos como epítopes. Esos epítopes que constituyen la LDL oxidada se conocen como epítopes de oxidación específicos. Son las señales de reconocimiento. De forma tal que la LDL oxidada va a ser tomada por la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica. Esa célula dendrítica procesa la LDL oxidada, toma el epítope y ese epítope es presentado al complejo mayor de histocompatibilidad, orinando la activación de la inmunidad adaptativa, esencialmente de los linfocitos. Existe entonces actualmente un nuevo concepto conocido como inmunidad entrenada. La inmunidad entrenada es la inmunidad innata, pero que genera memoria, es decir, una inmunidad innata con memoria. Esencialmente, repitiendo el ejemplo anterior, tenemos que los microorganismos patógenos van a producir un cambio en las células, en los monocitos, y van a producir una reprogramación epigenética en la memoria de los monocitos, constituyendo o transformando estos monocitos en macrófagos altamente agresivos, altamente destructores, y de la misma forma, como explicamos anteriormente, la LDL oxidada va a constituirse también una especie de similar microorganismo patógeno, va a producir cambios en los monocitos, favoreciendo la reprogramación epigenética de dichos monocitos, y esto va a determinar que estos monocitos sean altamente destructivos y favorecer la formación de placas de ateroma. Veamos nuevamente entonces el esquema. La LDL oxidada va a producir una reprogramación epigenética en el monocito, transformándola entonces en una célula altamente productora de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias y que determinan una placa de ateroma aún mayor que en condiciones normales. Entonces tenemos que el LDL colesterol origina o forma parte de la secuencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pero a su vez el LDL colesterol origina o determina una inmunidad innata que genera memoria asociada a remodelamiento epigenético, lo cual constituiría entonces en la inmunidad entrenada. Entonces tenemos que el LDL colesterol es un factor fundamental en la secuencia entre los tipos de inmunidades que se presentan en los seres vivos. Vamos a hablar ahora un poco sobre aleatorización mendeliana como la nueva epidemiología que permite determinar si un elemento X es un verdadero marcador o un factor de riesgo. Y en tercer lugar, si es una aleatorización mendeliana, va a permitir determinar la seguridad en la modulación de las vías biológicas que nosotros vamos a realizar con determinados medicamentos. Este es en la revista española de cardiología del 2015, donde dice que la aleatorización mendeliana constituye presente y futuro de los estudios epidemiológicos en cardiología. Revisemos brevemente en qué se basan los estudios de aleatorización mendeliana. En los estudios clásicos tenemos que entonces hay un grupo control que no recibe medicamentos versus un grupo que recibe, por ejemplo, estatinas, un grupo control versus el grupo de tratamiento. El grupo control va a presentar mayores niveles de LDL colesterol. El grupo que recibe estatinas tiene menores niveles de LDL y colesterol. Esto va a determinar que el grupo control tenga mayores incidencias de eventos cardiovasculares versus el grupo que recibía la estatina. En los estudios de aleatorización mendeliana, vamos a comparar pacientes con alteraciones genéticas, polimorfismo. Un genotipo llamado A minúscula versus otro grupo de pacientes que tiene otro polimorfismo que vamos a llamar A mayúscula.
Los pacientes con una minúscula A minúscula tienen mayores niveles de LDL colesterol por la alteración genética versus el otro genotipo que tiene menores niveles de LDL colesterol. Esos pacientes con mayores niveles de LDL colesterol, por supuesto, van a tener mayor incidencia de eventos cardiovasculares versus el otro grupo. Entonces, lo que estamos haciendo es un experimento natural, comparando alteraciones genéticas que producen cambios en los niveles de colesterol. Como estos cambios son desde el nacimiento, por supuesto el efecto va a ser mucho más pronunciado que si se tratara de una intervención farmacológica como la del WOSCOP, donde se tomaron pacientes a partir de los 50 años. Entonces tenemos que una alteración en un gen, por ejemplo, el del receptor de LDL, va a determinar cambios en los niveles de LDL colesterol, lo cual se va a reflejar en eventos cardiovasculares, pero lo más importante es que eliminamos los factores de confusión. Por ejemplo, eliminamos lo que es la dieta, el efecto de la dieta, del hábito tabáquico, del ejercicio, y purificamos el efecto. O sea, tomamos un solo lado del efecto, la alteración del LDL colesterol. Tenemos aquí estudios de aleatorización recientes, donde vemos que nos permite de comparar o determinar si un elemento X es un verdadero factor de riesgo o si se trata solamente de biomarcadores. Factores de riesgo, como vamos a ver, esencialmente LDL colesterol versus factores que se conocerían como biomarcadores. Por ejemplo, vamos a ver como el HDL o la proteína C reactiva. Aquí podemos ver un resumen de todos los estudios de aleatorización mendeliana con LDL colesterol y eventos cardiovasculares. Y vemos entonces que todas las alteraciones que favorecen un aumento de LDL colesterol se ven positivamente asociadas con enfermedad cardiovascular. Todas las alteraciones genéticas, las diferentes vías biológicas alteradas, todas producen aumento de riesgo cardiovascular. Para los triglicéridos, los resultados son intermedios. En el caso de los triglicéridos, algunos estudios dan positivo, otros no, pero estudios más recientes han determinado que donde sí hay una relación directa entre los triglicéridos postprandiales, las alteraciones genéticas que afectan triglicéridos postprandiales y eventos cardiovasculares. En el caso del HDL, vemos entonces que todos los estudios genéticos donde hay disminución de HDL, ninguno se asoció con aumento de riesgo cardiovascular. Y en el caso de la proteína C reactiva, tampoco hubo relación. Es decir, que las alteraciones genéticas en los niveles de proteína C reactiva, ninguna se asoció con eventos cardiovasculares. Otro punto interesante sería determinar si la diferencia entre la modificación desde el punto de vista farmacológico a edades de 40 a 50 años con medicamentos, comparándolo con el efecto de disminuir el colesterol desde el nacimiento. Aquí vemos entonces el impacto de las estrategias farmacológicas para disminuir eventos cardiovasculares. Vemos que a medida que disminuimos el colesterol, pues por supuesto disminuimos aún más los eventos cardiovasculares con las estrategias farmacológicas. Pero veamos entonces el impacto cuando la disminución es desde el nacimiento. Vemos entonces que nuevamente, a mayor disminución del LDL colesterol, menor incidencia de eventos cardiovasculares, pero el impacto es mucho más acentuado. Concluimos entonces que la aleatorización mendeliana es el futuro de los estudios epidemiológicos, que la aleatorización mendeliana determina al factor de riesgo como verdadero objetivo terapéutico, en este caso la LDL. Vemos en contraste, por ejemplo, que el caso de la HDL, donde ninguno de los estudios dio relación, y eso fue corroborado con los más recientes estudios clínicos, donde no encontraron relación entre la modulación del HDL como tal y eventos cardiovasculares. En tercer lugar, la aleatorización mendeliana permite determinar la seguridad a largo plazo con la modulación de una vía biológica. Vemos entonces que todas las modulaciones genéticas de LDL disminuyen eventos cardiovasculares, disminuyen mortalidad sin afectar otros factores, por ejemplo como cáncer. Es decir, que la estrategia es segura desde el punto de vista clínico.
En cuanto a la nueva genética de los lípidos, vamos a hacer una revisión del panorama en general, hablar de la diferencia entre genética mendeliana y genética poblacional, el descubrimiento de un gen que tiene actualmente aplicación terapéutica, que es PCSK9, y su impacto cardiovascular. En cuanto a genética de lípidos, aquí tenemos el mapa de los genes asociados a coronariopatía y los genes asociados a LDL. De entre ellos resaltan el de la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, del receptor de LDL, genes nuevos como PCSK9 y un gen nuevo también conocido como sortilina, que podría constituirse en la próxima vía terapéutica. Aquí tenemos el mapa de los genes asociados a lípidos, a LDL, donde resaltan el receptor de la LDL, ApoB y el que vamos a describir a continuación, que es PCSK9. Aquí tenemos los genes asociados entonces, el resumen de los genes asociados con LDL a enfermedad cardiovascular, y veamos la diferencia entre genética poblacional y genética mendeliana. En el caso de los alelos mendelianos, son alteraciones genéticas de muy baja frecuencia, pero que producen un alto impacto en alteración de niveles de LDL y colesterol y enfermedad cardiovascular. Son las denominadas enfermedades monogénicas, que son muy poco frecuentes. Son genes muy poco frecuentes, pero con alto impacto. Entre ellos destacan el receptor de LDL y ApoB. Por otro lado están los genes que constituyen la genética poblacional, que son los alelos comunes. Son alelos que son de alta frecuencia, muy frecuentes en la población, pero con bajo impacto en los niveles de LDL colesterol. En este caso serían ApoE y sortilina, por ejemplo. Y los genes intermedios, en este caso sería PCSK9, que son de frecuencia intermedia y de efecto o de magnitud de efecto intermedio. Veamos entonces cómo actúa PCSK9. Vemos acá que el LDL colesterol se une a su receptor, y al unirse al receptor de LDL, el colesterol es degradado y eliminado. Que existe un sistema llamado PCSK9, y ese PCSK9 lo que va es a favorecer la degradación y eliminación del receptor LDL. Las estrategias farmacológicas en la actualidad permiten bloquear el efecto de PCSK9, y al bloquear el efecto de PCSK9 disminuyen la degradación del receptor de LDL, favoreciendo su reciclamiento y preservación. Es decir, van a haber más receptores LDL y eso va a favorecer la disminución de los niveles de LDL colesterol. Un elemento muy interesante que tenemos el gen de PCSK9 es que es un gen bidireccional y que hay una relación directa entre el efecto sobre el colesterol y riesgo cardiovascular. En este caso vemos los alelos que disminuyen colesterol, producen hipocolesterolemia y a su vez disminuyen riesgo cardiovascular. O sea, si se produce una alteración en el gen de PCSK9 que disminuye colesterol, a su vez disminuye el riesgo cardiovascular desde el punto de vista genético. Por el lado contrario, si vemos acá, analizamos los alelos de las alteraciones genéticas de PCSK9 que aumentan colesterol, que producen hipercolesterolemia, esas alteraciones van a favorecer o se ven relacionadas con aumento de riesgo cardiovascular. Entonces podemos concluir que PCSK9 es un gen bidireccional. Lo podemos modular hacia disminución de los niveles de colesterol, hacia aumento de niveles de colesterol, con disminución o aumento de riesgo cardiovascular. Este es un análisis también presentado en el 2015 en el Congreso Americano del Corazón, comparando diferentes alteraciones en diferentes genes que están relacionados con el LDL colesterol, y lo principal que encontró este estudio es que hay una relación consistente, permanente, entre el impacto de la alteración genética en disminuir LDL colesterol y riesgo cardiovascular. Es que hay un efecto consistente en la disminución por unidad en los niveles de LDL colesterol
y al riesgo cardiovascular. Esto es así para, por ejemplo, el gen asociado al efecto de la estatina, que es el hidroximetilglutaril coenzima reductasa, para el gen asociado al efecto de ezetimiba, que es el Niemann-Pick C1-like1, para el gen asociado con el receptor LDL y para el gen asociado con PCSK9. Es decir, siempre pueden haber diferentes alteraciones genéticas, pero siempre la disminución del LDL colesterol se va a asociar con disminución de riesgo cardiovascular independientemente de la alteración genética. Es decir, concluyendo, que en general el efecto de disminuir LDL colesterol en el riesgo cardiovascular parece ser determinado por la magnitud en la disminución de LDL colesterol independientemente del mecanismo por el cual el LDL es disminuido. Concluyendo entonces, en la genética hay nuevos genes, nuevas estrategias farmacológicas a futuro. Que la genética poblacional es el futuro para el descubrimiento de nuevas vías biológicas, como vimos anteriormente. Que PCSK9 es un modulador bidireccional y que la modulación de LDL disminuye el riesgo cardiovascular por múltiples mecanismos. Las expectativas a futuro. Las preguntas. ¿Cuándo se inicia la aterogénesis? ¿Cuándo se inicia el tratamiento de la aterogénesis? Y los beneficios interrogantes de cuanto más bajo mejor. Aquí vemos unos estudios sobre aterogénesis y vemos que el proceso se origina desde el feto, que ya un feto puede tener estrías grasas que van aumentando ya en la infancia hasta la adolescencia. Es decir, que la aterogénesis es un proceso que se inicia desde edades muy tempranas. Otro elemento interesante es comparar el efecto de la modulación farmacológica del colesterol. Vemos aquí que la modulación farmacológica, a medida que nosotros disminuimos el LDL colesterol, favorecemos una mayor disminución de eventos cardiovasculares. Esta relación es así, pero si lo comparamos con la modulación genética del LDL colesterol, vamos a ver que el efecto es aún más impactante. Es decir, a iguales disminuciones de LDL colesterol, la disminución del riesgo cardiovascular es aún mucho mayor. Y esto se debe esencialmente a que nosotros estamos viendo el efecto de una modulación desde edades tempranas, desde el nacimiento. Es decir, que si nosotros nacemos con el LDL colesterol bajo, pues vamos a tener muchísimo menor riesgo cardiovascular, lo cual es corroborado por los estudios genéticos. Una pregunta interesante. ¿Cuánto es más bajo mejor? ¿Hasta dónde podemos llegar en los niveles de LDL colesterol para producir un beneficio? Y aquí podemos ver que en los estudios, en los análisis del estudio esteroide y del estudio reversal, se determinó que podíamos llegar hasta niveles de 15 miligramos por decilitro, favoreciendo disminución del volumen porcentual de ateroma y del volumen total del ateroma. Es decir, que hasta 15 miligramos por decilitro se logra beneficio en cuanto a disminución de la placa del ateroma. Lo difícil era llegar hasta esos niveles, hasta niveles de 15 miligramos por decilitro. Vemos aquí entonces el análisis de todos los estudios en el transcurso de los años, desde el estudio Boscov, que ya vimos con una meta de 140 miligramos por decilitro, en el estudio Reversal, que se llegó a disminuciones de 79 miligramos por decilitro, en el estudio Steroid, que se llegó hasta 60 miligramos por decilitro, y recientemente se publica un estudio con un inhibidor PCSK9 llamado Evolocumab. El estudio se llama GLAGO y en este caso se llegó a niveles de L de colesterol de 29 miligramos por decilitro. Entonces aquí vemos la comparación de los estudios. La rama del Reversal con pravastatina en el nivel de la placa de ateroma, su disminución hasta detener el crecimiento de la placa de ateroma en la rama del Reversal de atorvastatina, la regresión de la placa de ateroma con el estudio esteroide con pravastatina, y entonces recientemente llegamos a un punto de descenso aún más acentuado, llegando a 29 miligramos,
con este inhibidor de PCSK9 en el estudio GLAGO. Entonces vemos que seguimos disminuyendo hasta, por lo menos en este caso, hasta 30 miligramos por decilitro. Se puede llegar hasta 20. En los análisis posteriores de GLAGO se llegó hasta 20 miligramos por decilitro y podemos seguir disminuyendo los niveles de la placa de ateroma. Entonces vemos nuevamente de los niveles de 70 miligramos por decilitro deteniendo la progresión de la placa de ateroma, favoreciendo entonces la regresión, hasta actualmente con este estudio llegar hasta 20 miligramos por decilitro. Lo interesante en los estudios que vendrán a continuación es determinar si esta disminución de la placa de ateroma con estas nuevas estrategias se refleja en disminución de eventos cardiovasculares. Y una pregunta fundamental: si ya vimos que en el estudio WOSCOP, con el uso de una estatina por 5 años, disminuía eventos cardiovasculares versus los 5 años pero con placebo, y esos 5 años con la estatina, 20 años después, se traducía en un efecto del legado cardiovascular, lo interesante será ver en los estudios a futuro, con esta nueva estrategia de PCSK9, si el uso de los inhibidores PCSK9 con estatina versus el uso de estatina solo podría originar un efecto beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, pero aún más, sí podría originar un efecto de legado a largo plazo. Estamos en una etapa inicial de estos estudios y entonces sobre el futuro nos podría determinar si esto es una realidad. En conclusión, la aterogénesis es un proceso temprano. La aterogénesis amerita un tratamiento farmacológico temprano. Los niveles muy bajos de LDL colesterol. Las preguntas: ¿existe un límite? Bueno, llegamos hasta los 20 miligramos por decilitro con disminución de la placa de ateroma, pero esa disminución se reflejará en beneficios clínicos adicionales. Esas disminuciones son seguras desde el punto de vista clínico. Y la pregunta final: ¿inducirán, como con el uso de estatina, un legado vascular? Muchas gracias.